Bien, y hablamos de este mismo tema. Nos vamos a contactar a esta hora con el senador de la DC, Francisco Huenchumilla. A esta hora, ¿cómo está, senador? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, este condicionamiento que ha hecho parte de Chile Vamos, ahora Renovación Nacional, senador, abriéndose a la posibilidad de participar en esta mesa, ha ido en directa relación con la decisión de los indultos. Primero, que se haya condicionado un tema con el otro, ¿a usted le pareció oportuno en su momento? Cuando tú vas a una mesa de conversación en un tema tan importante como es la seguridad, tienes que ir sin condiciones, sin vetos, porque se trata de buscar los acuerdos, se trata de que no existiendo unanimidad en estos temas, hay que buscar los acercamientos, pero si tú llegas a esa conversación poniendo vetos, haciendo condicionamientos insalvables, bueno, entonces no estamos hablando de un diálogo, estamos hablando de una situación que a lo mejor no puede tener mucho futuro. Por lo tanto, uno tiene que llegar a una mesa con la mente abierta, dispuesto a escuchar argumentos, a escuchar los elementos de juicio de ambas partes, para buscar un mínimo común denominador que pueda traducirse en un acuerdo. Y eso es lo que a mi juicio ha faltado en la naturaleza de esta mesa. Ya, y ahora con esta doble lectura que adjudicaban precisamente aquellos que se bajaron con indultar a personas que ya tenían un prontuario, que va directamente relacionado con liberar a personas que han cometido delito, que es un tema netamente de seguridad, senador. ¿Ahí cómo se podría tomar? ¿Eso no se justifica o no justifica esa decisión de bajarse de la mesa de seguridad, me refiero? Respecto de los indultos, hay tres puntos de vista. Un punto de vista jurídico, un punto de vista político y un punto de vista de oportunidad. Desde el punto de vista jurídico, es el presidente, tiene la facultad exclusiva de dictar indultos particulares. Y en la ley respectiva que regula esto, que es una ley muy antigua del año 1981, se señala que en casos excepcionales el presidente puede dictar un decreto fundado bajo cualquier circunstancia, saltándose incluso los requisitos de la ley, de tal manera que jurídicamente es el presidente el que pondera los fundamentos de su decreto para dictar un indulto. Lo segundo, el problema político, es si la decisión que toma el presidente es adecuada o no es adecuada. Eso es discutible y por lo tanto la gente puede tener, o los partidos pueden tener, una visión a favor o en contra de esa decisión política. Y lo tercero es que si es oportuno o no hacerlo cuando tú estás negociando una mesa sobre seguridad, cuando estás llevando adelante el nombramiento del fiscal nacional. Entonces son todas cuestiones que hacen, digamos, que esto sea un tema controvertido, pero es indudable que el presidente tiene la facultad, que a lo mejor ahí se cometen errores, pero creo que el costo político de eso ya se tomó con la renuncia de la ministra de Justicia y de otros personeros que trabajaban para el gobierno. Sí, ahora eso parece no haberse zanjado cuando este grupo de parlamentarios ayer de oposición entregan el requerimiento al Tribunal Constitucional. ¿Eso por qué arista lo ve? Porque finalmente va a seguir más allá de lo jurídico, pero sigue también en discusión o en medio del debate. Es que jurídicamente yo creo que eso es improcedente porque la propia ley y la Constitución facultan expresamente al presidente para dictar los decretos de indulto. Otra cosa es si el mérito político amerita o no dictar un decreto de indulto de esta naturaleza, pero jurídicamente es evidente que el que tiene la facultad es el presidente. Estamos hablando de indultos particulares. ¿Cuánto afectó, cree usted, en esta decisión al presidente Gabriel Boric, más allá de lo que han dicho las encuestas, pero que finalmente van marcando un precedente en las últimas semanas, senador? Lo que pasa es que, al parecer, en las personas indultadas, en alguna de ellas, se hubiera tratado de personas que no tenían solamente una condena, sino que tenían antecedentes anteriores. Y la ley que regula esto establece que no se puede dictar un indulto cuando se trate de delincuentes habituales. No sé si esta es o no la figura, pero a pesar de ser delincuentes habituales, esa propia ley le faculta
para dictar un decreto fundado para que el presidente se salte esa regla y él se haga responsable de dictar el decreto de indulto. Y esto es lo que genera este debate político. Entonces yo digo, no sé si las cosas se hicieron bien, si a lo mejor estuvo un poco desprolijo el procedimiento, pero bueno, así lo dijo el presidente en su momento. Claro, y por lo tanto por eso esto ha generado esta discusión política, pero lo que yo quiero, dejar en claro que a mi juicio jurídicamente esta facultad es privativa del presidente de la República y eso está fuera de toda duda. El mérito político va a ser siempre discutible. Claro, ahora debiese esa figura del indulto desaparecer, que fuese una decisión que tomase solamente el primer mandatario, porque se ha hablado o se puso en discusión también el tema a propósito de los fuera de contexto, a lo mejor que había algunos indultos o como que ya no tenían la misma esencia con la que se había originado esto desde el principio de la República, de hecho. Yo era partidario de una ley de amnistía después de la crisis del estallido social, porque en todas las crisis que ha habido Chile, desde la fundación de la República, cada vez que hubo un estallido, una crisis, un quiebre, un golpe de Estado, se dictaron leyes de amnistía. Eso está en la historia constitucional chilena e indultos particulares han dictado todos los últimos presidentes de la República de Chile. Y esta institución jurídica es de larga data en la historia de la humanidad, viene desde antes incluso del tiempo de los romanos, y ha sido usada históricamente para ir a otro estadio y dejar atrás las crisis y los enfrentamientos que han tenido las sociedades. Es una facultad que sigue vigente en todas partes del mundo actualmente. Senador, lo quiero llevar a otro tema y que tiene que ver con las listas para las próximas elecciones de consejeros por el proceso constituyente. ¿Por qué vía iría la democracia cristiana? Porque ayer hablábamos con algunas personas o personeros de Apruebo Dignidad o del socialismo democrático, y ahí hay todavía las dudas si se va en una lista solamente, y algunos decían incluso podríamos incluir a la DC. El problema de las listas parlamentarias es un problema de eficiencia. Si una sola lista o dos listas son más eficientes para elegir a los respectivos consejeros, a mi juicio ese es el tema central de este debate. Creo que el gobierno no debería meterse en el tema de las listas parlamentarias, en la lista de concejales, o de consejeros. Creo que este es un tema de los partidos políticos. La tarea del gobierno es centrarse en lo suyo, porque constitución vamos a tener a cargo de este organismo constitucional, va a ser ratificado por el pueblo y el Ejecutivo lo que tiene que hacer es cumplir ese proceso. La tarea del gobierno es abocarse a lo suyo, a su programa, a los objetivos estratégicos que tiene, porque la tarea de los partidos trasciende a los gobiernos, y en la discusión de los partidos respecto a una lista u otra lista están en juego situaciones de poder y situaciones del futuro, de cómo van a quedar proyectados los partidos para las próximas elecciones que vengan. Entonces creo yo que el Ejecutivo comete un error al inmiscuirse en esta discusión con los partidos respecto de las listas parlamentarias. Y respecto de la DC, creo que el peor error que pudiera cometer es quedar aislada e ir solo, porque creo que eso es la crónica de una derrota anunciada en las próximas elecciones parlamentarias. Como lo que ocurrió en el primer proceso, con un representante del PAC. Claro, tenemos un representante y no sé qué expectativa tenemos ahora, pero no podemos estar solos. Y si ir en una lista u otra lista no es un tema ideológico, es un tema fundamentalmente de eficiencia en el rendimiento de la lista para elección de los consejeros. Ese es mi punto de vista. Senador Huenchumilla, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Gusto saludarla, buenos días. Nos vemos.